Por mucho tiempo se libraba guerra con lanza, pero ahora aparece el apóstol Pablo diciendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principado, contra potestades, contra fuerza de las tinieblas, revelando la dimensión de la guerra, donde ya no se va a utilizar una espada física, sino que el que no tenga el Espíritu Santo caerá muerto en la guerra. No hay manera de librar una guerra espiritual si el Espíritu Santo no está con nosotros. No hay forma de poder adimensionarnos si el Espíritu Santo no nos rebosa. No podemos obtener victorias sobrenaturales si el sobrenatural no está con nosotros. ¿Sabe por qué Jesús salió venciente en el desierto? Porque fue guiado por el Espíritu al desierto. Esto no es con espada, esto es con el Espíritu Santo de Dios. Tienes que reconocer la fuerza que Dios puso en ti, porque hay gente que está cargado de poder, pero ellos no lo saben. Tienen la herramienta para